Concurrencia de circunstancias. ¿Qué pasa cuando tengo circunstancias múltiples? Tengo agravantes, atenuantes, bonificadas, privilegiadas. Hay dos reglas. La primera, el juez no deja de valorar ninguna de las circunstancias. Y segundo, el juez debe de hacer un test de compatibilidad para los efectos de que no se repita una doble valoración por un mismo factor de agravación. Es decir, que por un mismo factor de agravación no le vamos a poner dos agravantes. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un mal efectivo policial, porque yo sé que hay buenos, tengo amigos que son efectivos policiales muy destacados, llega a un penal, saca su identificación y dice a usted, a los señores del INPE, le dice no me revisen, y ve que está ingresando droga. Tú te callas y no dices nada, ingresa la droga y adentro la vende. Llega el fiscal, lo detiene con la droga por comercializar dentro de un penal. La pregunta es, ¿le aplico tráfico de drogas en 296, primer párrafo? Sí. ¿Le aplico el agravante de venta dentro de un centro penitenciario, 297, cuarto párrafo? Sí. ¿Y qué le aplico por el cargo de policía que tiene? ¿Le aplico el primer inciso del 297 o le aplico el artículo 46A, primer párrafo, que también es la agravante por el cargo público? ¿Qué le aplico? ¿297 inciso 1 o le aplico el 46A a este mal policía? ¿O le aplico los dos? Solamente le aplico uno, el más específico. ¿Y cuál es el más específico? El 297 inciso primero. ¿Qué he hecho acá? Un test de compatibilidad. ¿Por qué? Porque ante un mismo factor de agravación yo no le puedo poner dos circunstancias agravantes. Atento con el principio del debe seguir. Ese es el test de compatibilidad. Ese es el test de compatibilidad. ¿Qué pasa cuando son de diferente grado o nivel? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Artículo 189, delito de robo con agravantes. Primer párrafo, circunstancia agravante de casa habitada. Segundo párrafo, valor científico del bien. Tercer párrafo, lesiones graves. El primer párrafo tiene pena de 12 a 20, el segundo párrafo tiene pena de 20 a 30 y el tercer párrafo tiene pena única de cadena perpetua. La pregunta es, ¿le pongo pena de 12 a 20, de 20 a 30 o le pongo cadena perpetua? Solamente le pongo de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque si tengo circunstancias de diferente nivel, solamente voy a aplicar la pena del nivel más grave. Supongamos que no tenga el tercer párrafo, solamente tenga dos circunstancias agravantes, la de la casa habitada y valor científico. ¿Qué pena le pongo? ¿De 12 a 20 o de 20 a 30? De 20 a 30, excelente. ¿Qué pasa cuando tengo circunstancias agravantes y atenuantes a la vez? Por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo que hice del conviviente celoso que mira el celular y solamente porque el mensaje de texto decía deja de una vez a tu esposo que yo soy mejor que él? Nada más por eso. Y la mata. Nada más, la doctora se ríe. Por favor. Entonces, la pregunta es, ¿hay parricidio o feminicidio? Sí. ¿Pero lo hizo con emoción violenta? Sí. ¿Qué le ponemos? ¿La pena del parricidio o la pena de la emoción violenta? ¿O una pena intermedia? Una pena intermedia. Esa pena intermedia está en el artículo 109. No le vamos a poner ni la pena del parricidio de 15 a 35, ni tampoco la pena de emoción violenta de 3 a 5. Le vamos a poner una pena de 5 a 10. Una pena intermedia. En el caso del tráfico de drogas, vamos a suponer que el mismo ejemplo del policía vende la droga dentro de un lugar de reclusión, la pena es de 15 a 25, pero supongamos que ha vendido muy poca droga y por eso hay un atenuante. La atenuante va de 3 a 7. ¿Qué pena le ponemos? ¿La del agravante o del atenuante? Una pena intermedia. Y esa pena intermedia, ¿ya dónde está fijada? En el 298, en el último párrafo fin.
que la pena es de 6 a 10. No de 15 a 25, no de 3 a 7, sino una pena intermedia de 6 a 10. Pero eso es porque lo dice la norma. Pero vamos a suponer que la norma no lo especifica así. Vamos a poner un caso de lavado de activos. Un caso de lavado de activos donde el agente sea funcionario público, agravante, de 10 a 20. Pero también sea un monto pequeño de dinero. La pena va de 4 a 6. ¿Cuánto le ponemos? ¿De 10 a 20 o de 4 a 6? ¿O le ponemos una pena intermedia? Intermedia, ¿verdad? O sea, podría ser de 6 a 10. De 6 a 10. La pena de inhabilitación, y esta es la última parte, estamos llegando al último 8% de reposición. Miren un momento, yo quiero explicarles un poco la inhabilitación para que podamos entender fácilmente el artículo 36. Doctores, ¿qué ven aquí? Gente que tiene diferentes profesiones, ¿verdad? Diferentes ocupaciones, ¿verdad? Vemos un médico, por ahí podemos ver una profesora al fondo, etcétera. Es más, ya si ustedes quieren, todos son médicos, pero uno es dermatólogo, el otro es pediatra, etcétera. Son profesionales, tienen profesiones. La inhabilitación es una pena que precisamente incide en el uso de ese conocimiento como profesión para poder hacer inhabilitación. 3 pasos. Es la privación, es decir, en ese momento se le priva. Suspensión temporal o incapacitación a futuro de derechos civiles, políticos o sociales. ¿Por qué? ¿En base a qué? A la infracción de un deber especial propio. ¿Y de dónde sale ese deber especial propio? De un cargo, función, profesión, comercio, industria, relación familiar, posición de poder. Le voy a poner una inhabilitación al ingeniero que, usando sus conocimientos, permitió el derrumbe de un edificio y murieran personas. Le voy a poner inhabilitación respecto al padre de familia que ha ultrajado a su hija respecto a la patria potestad. Le voy a poner inhabilitación al político, al mal funcionario que, abusando de su cargo, cometió un delito de peculado en perjuicio del Estado. Es decir, yo le voy a poner una privación, suspensión o incapacitación de un derecho por haber infringido un deber especial propio. ¿De dónde? No va a salir de la nada. No le vamos a poner inhabilitación, por ejemplo, de privándole de un cargo público a una persona que cometió tráfico de drogas y nunca ha tenido un cargo público. Lo que le podemos poner de repente es una incapacitación para futuro, pero la inhabilitación siempre tiene que estar ligada a una infracción de un deber especial propio derivada de un cargo, relación familiar, comercio, profesión. Hay 2 clases: la inhabilitación principal y la inhabilitación accesoria. Por ejemplo, la inhabilitación principal siempre va a estar especificada en el tipo penal, a pesar de que hayan 2 tipos penales, solo 2 tipos penales en el Código Penal, que digan que la pena de inhabilitación es accesoria, a pesar de que esté en el mismo tipo penal. Estos son los actos contra el pudor y el cohecho activo específico. Dicen que es inhabilitación accesoria. Por estar en la parte especial, debe entenderse que es inhabilitación principal. Así lo establece el Código Penal. Y la inhabilitación accesoria. La inhabilitación accesoria no está dentro del mismo tipo penal, sino que es aplicada por el órgano jurisdiccional en atención a la forma de comisión del delito. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero de sistema. Vamos a suponer un chico de 25 años extrae de 25 cuentas bancarias 1.000 soles. Lo condenamos por hurto a 5 años de pena privativa de libertad. Pero el delito de hurto no tiene pena, el 185 y la agravante del 186 no tienen pena de inhabilitación, ¿verdad, doctores? No tienen. Pero como este agente, esta persona, es ingeniero de sistema y usó sus conocimientos para hackear las cuentas y sacar el dinero,
El juez, si es que el Ministerio Público lo solicita, le podrá aplicar una pena de inhabilitación accesoria, aun cuando el tipo penal no lo establece. Hay en el artículo 36, antes, hace 2 meses, aproximadamente mediante ley 29.988, se ha incorporado un nuevo inciso en el artículo 36 que tiene que ver con la incapacidad definitiva para ingresar al servicio docente. También tenemos privación de función de cargo. Los 3 primeros son derechos políticos, el 4º es la incapacidad para ejercer una profesión. Esto es aplicado mayormente a los médicos por negligencia médica. El inciso 5, incapacidad para la patria potestad, mayormente los delitos de violación sexual o actos contra el pudor. El inciso 6, que es para o está relacionada a la licencia de armas de fuego, sobre todo para aquellos casos de comisión de delitos de robo, secuestro extorsivo, etc. Suspensión de la licencia de conducir cuando, por ejemplo, se da los delitos de homicidio culposo por accidente de tránsito, y el 8º, que son los de los grados militares. ¿Quién identifica los derechos? En la inhabilitación principal, los tipos penales como he hecho mención, en la inhabilitación accesoria, el órgano jurisdiccional. Hay algunos que son genéricos, como los 3 primeros relacionados al tema político, y hay otros que requieren precisión judicial, como por ejemplo, el inciso 3 dice, suspensión de derechos políticos que señale la sentencia, es decir, el juez va a ser el que determine aquellos derechos que van a ser materia de inhabilitación en el caso concreto. Esto es importante, y ya estamos a 5% de terminar la conferencia, entonces estamos atrasados, doctores, y vamos a terminar esta jornada. El cómputo. La inhabilitación se debe de contabilizar paralelamente a las otras penas. Y en el caso del nuevo código, la inhabilitación se va a ejecutar a partir de que la sentencia quede firme. Y en el caso del Código de Procedimientos Penales, inmediatamente con imposición de la sentencia. La duración, la pena de inhabilitación principal va desde los 6 meses hasta los 5 años. Y hay un problema de interpretación en la pena de inhabilitación accesoria. Cuando dice que la inhabilitación accesoria tiene igual término de tiempo a la pena principal, no quiere decir si le pongo una pena de 10 años, la inhabilitación accesoria va a ser de 10 años, sino que la pena de inhabilitación accesoria nunca puede superar los 5 años, es decir, no puede ser mayor a la inhabilitación principal. Esa es la duración de la pena. Bueno, hay problemas que ha visto, que ha encontrado, que ha identificado el acuerdo plenario en la Corte Suprema. Es qué pasa cuando el fiscal en la acusación no me pide, no me solicita, no me requiere la pena de inhabilitación, a pesar que el tipo penal sí lo fija, sí lo establece. ¿Qué dice el acuerdo plenario? Usted, juez, impóngale la pena de inhabilitación. Pero oiga, eso va contra mi derecho de defensa, contradicción. A mí no me han dicho. No vulnere el derecho de defensa porque ya está en el mismo tipo penal y la defensa tiene conocimiento de ello. ¿Quién determina la extensión de la inhabilitación? ¿De cuánto a cuánto? Así como el delito de, por ejemplo, el delito de lavado de activos dice, la pena va de 8 a 15 años, la pena de inhabilitación también debería de decir inhabilitación de 1 a 2 años, de 2 años a 4 años, pero la mayoría no lo hace. Solamente hay 2 delitos en el Código Penal que sí fijan. Por ejemplo, el allanamiento ilegal de domicilio dice pena de inhabilitación de 1 a 2 años. El delito de violación sexual de persona bajo autoridad o vigilancia está subrayado abajo, inhabilitación de 2 a 4 años. Esa es la regla general. Pero ¿cuáles son las excepciones? Por ejemplo, los tipos penales normalmente no fijan la inhabilitación en la extensión. El tráfico de drogas solamente dice a secas
inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1, 2 y 4. Pero en ningún momento me fija cuánto tiempo debo de poner en inhabilitación. Otro, hay algunos tipos penales que fijan la inhabilitación al final del capítulo. Por ejemplo, en los delitos contra la fe pública, tienen pena de inhabilitación, pero esa pena de inhabilitación está establecida al final del capítulo, en el artículo 438. Y también hay algunos delitos que no han fijado derechos que van a ser materia de inhabilitación. Por ejemplo, la violación sexual agravada en el artículo 170. Solamente dice inhabilitación conforme corresponde. Para terminar, esta es la última diapositiva. ¿Es posible imponer pena de inhabilitación en sede administrativa e imponer pena de inhabilitación en sede penal? Sí. Por ejemplo, muchos se quejan, los que conducen en estado de ebriedad, dicen: pero doctor, a mí ya me han quitado mi licencia por 1 año. ¿Acá también me van a poner inhabilitación? Según el deber civil, la doctrina ha establecido lo siguiente: ¿por qué sí se puede aplicar una inhabilitación en sede administrativa y en sede jurisdiccional? Porque siempre la inhabilitación administrativa va a ser leve, de menor gravedad. Y segundo, ambas sumatorias de la inhabilitación no deben de ser desproporcionadas al hecho, dado que, como nosotros sabemos, hay un fundamento totalmente diferente a la inhabilitación en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Por ejemplo, el mismo caso del accidente de tránsito. Si un chofer arrolla a un menor de edad o a una persona, la pregunta es: ¿ha incumplido una norma, ha infringido una norma de tránsito porque se pasó la luz roja y atropelló? Sí. Esa inhabilitación y esa multa, ese dinero que va a pagar por la multa por haberse pasado la luz roja, es una sanción administrativa, tiene un fundamento jurídico diferente. En cambio, en sede penal se le va a inhabilitar por haber inobservado una regla de tránsito y haber ocasionado un perjuicio y una lesión a un bien jurídico superior, que es vida. Oiga, pero si ya pagué mi papeleta, ¿por qué me van a hacer pagar una reparación civil? Es que son dos cosas diferentes. Acá la reparación civil es para la ley. Entonces, hay una diferencia en la inhabilitación en sede administrativa y en sede judicial. Aquellos que quieran revisar, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 51-2009, que desarrolla perfectamente la diferencia entre estas dos penas de inhabilitación. Doctores, muchas gracias una vez más por su atención. Si alguna de los presentes quisiera formular alguna pregunta antes de desarrollar el doctor Paucar. Creo que todos van a tratar mucho sobre la exposición. Les agradecemos a ustedes por su disponible asistencia. Asimismo, quisiera que lo despidamos